¿Qué tal, astrófilos? Bienvenidos al sexto encuentro del estudio del libro Astrología, Psicología y los Cuatro Elementos. Mi nombre es Enrique y pues vamos a continuar con este círculo de estudios en el cual estamos tratando de brindar una visión más profunda, una visión más rigurosa dentro de lo posible de la astrología. Entonces, en efecto, ya hemos tenido 5 encuentros anteriores, 5 clases que las puedes encontrar en el canal de YouTube, y también te recuerdo que los días domingos nos estamos reuniendo pues a través de videollamada para poder dialogar sobre algunas inquietudes que vayan quedando acerca de estas clases o de la lectura del libro, y también para poder ir compartiendo muchas otras cosas que se van quedando fuera porque quizás salen un poquito del contexto del libro, y en esta oportunidad no va a ser la excepción. Así es que te invitamos a que puedas unirte al grupo. Vas a ir encontrando en la descripción de este video el link para que puedas contactarme y de esa forma participar también de esa manera, ¿sí? Bueno, en efecto, pues ya en esta oportunidad vamos a ir abordando con un poco más de profundidad un tema que ya hemos estado viendo en el quinto encuentro, que es justamente el que está relacionado a los 4 elementos. Así es que el día de hoy vamos a estar hablando acerca de este tema, que es de suma importancia porque nos va a ir permitiendo entender ese lenguaje de principios, ese lenguaje de energías que es la astrología. Quizá todo el mundo conoce la expresión de la astrología en su vertiente de los 12 signos del zodíaco. Pues bien, los 12 signos del zodíaco van partiendo de los 4 elementos, y desde ahí ya te pongo esta idea, o te comparto esta idea que es bastante reveladora, ¿no? Y podríamos ir entendiendo de que los 4 elementos son la base de todo cuanto existe, no solamente de los signos del zodíaco, no solamente de la astrología, sino de que en especial en este encuentro vamos a ir viendo cómo es que estos 4 elementos están presentes de formas que escapan quizá, o que van más allá de lo eminentemente humano y de lo eminentemente psicológico. Así es que empezamos, pero antes te pido que nos puedas ayudar suscribiéndote si es que aún no lo estás, y también dejando tus comentarios y apoyando pues este video y a todos nuestros videos, como tú ya sabes. Bueno, entonces arrancamos con este punto, y lo que Stephen Arroyo de alguna u otra forma nos plantea es lo siguiente: los elementos no son completamente definibles, no son conceptuables dentro del todo, porque no estamos hablando solamente de ciertos conceptos que sean abstractos, ¿no? Sino de que estamos hablando de aquellas mismas fuerzas que van generando la vida, que van animando todo cuanto existe. Por eso es que decimos de que los 4 elementos vienen a ser esas fuerzas vitales y la base de todo lo que percibimos, de todo lo que experimentamos. Ya en los encuentros anteriores hemos estado hablando de la importancia que debemos de ir, a ver, ¿cómo lo podríamos explicar de otra forma? Y en otros videos hemos estado viendo de que cada persona, de que cada astrólogo va viendo el mundo, la realidad, de acuerdo a su propia carta astral, de acuerdo a sus propios balances de elementos, diríamos, ¿no? Entonces en esta oportunidad vamos a ir rescatando esas ideas, justamente para darnos cuenta de que los elementos vienen a ser la base con la cual las personas percibimos y experimentamos la vida, ¿sí? Los elementos van más allá de estas expresiones físicas, del fuego que va ardiendo quizá en una fogata o en una vela, del agua que está dentro del océano, van mucho más allá de ello. Por eso es que deberíamos de ir pensando en los elementos como esos principios vitales, como esas fuerzas primigenias que animan todo cuanto existe, ¿no? Y Arroyo también plantea esto, ¿no? De que han habido diferentes aproximaciones teóricas, conceptuales acerca de los elementos. Y de hecho, si es que ustedes van revisando quizá también otra bibliografía en la cual se aborden las bases de la astrología, de los signos y de los elementos y demás, quizá van a ir encontrando de que no se llegan a una única definición, como quizás se podría llegar en otras disciplinas del conocimiento, ¿no? Porque los elementos justamente escapan a esa dimensión completamente conceptual. Por eso es que Arroyo nos dice que pueden ser descritos, pero distan de ser fácilmente entendidos. Es un tanto difícil quizá explicar qué son, es un poco complicado ejemplificar quizá exactamente qué son estos elementos, porque como vamos a ir viendo, estos elementos parten de una naturaleza sumamente trascendente, de una naturaleza más espiritual, incluso se podría decir, naturaleza a la cual es inasible a nuestra mente y a nuestras palabras y a nuestros conceptos, ¿no? Una primera aproximación que podríamos ir teniendo es de que estos elementos, al ser la expresión o al ser la raíz de todas las expresiones, guardan correlación también con los estados de la materia más conocidos, más familiares a nosotros, ¿no?
que en este caso pues estaríamos hablando del estado líquido, del estado gaseoso, del estado sólido y del estado plasmático, que guardan una relación pues con el elemento agua, con el aire, con la tierra y con el fuego, ¿no? Respectivamente. Y esta es solamente una forma de irlo entendiendo, y dicho sea de paso, es clave también que para ir captando esa esencia de los elementos podamos estar en contacto también con los elementos físicos. Ya un poco más adelante vamos a hablar de eso, acerca de la necesidad que uno tiene para irse armonizando con cada uno de los elementos de los que somos parte, ¿no? Arroyo también plantea de que estos 4 elementos de alguna manera están asociadas también simbólicamente a esas necesidades básicas que tenemos, ¿no? La comida física, el aire, el agua y también el fuego en su expresión del calor, en su expresión de la misma vitalidad incluso. Y aquí rescato un punto que es crucial, ¿no? Y es que la astrología es un lenguaje eminentemente simbólico. Ya hemos estado viendo anteriormente cómo es que los símbolos justamente tienen esa capacidad de expresar una gran cantidad de información, una cantidad ilimitada de información, diríamos, a diferencia de los conceptos que generalmente están definidos, ¿no? Por eso es que para ir captando la esencia, vuelvo a decir, de los elementos, necesitamos pensar en términos de símbolos, necesitamos percibir los símbolos, las analogías. Esto lo vamos a ir viendo poco a poco con los ejemplos que vamos a compartir también, ¿no? Y también recordar este punto que ya lo hemos estado mencionando, ¿no? Estos 4 elementos van más allá, Arroyo nos dice, de la química material. Es decir, en la antigüedad quizá se entendía de que todo estaba hecho en función de estos 4 elementos, ahí con la revolución científica y demás, con Mendeleev, si mal no recuerdo, y con muchos otros investigadores científicos, se creó la tabla periódica, se descubrieron muchos más elementos y no solamente 4. Pero esto, lejos de invalidar a la astrología o esta postura, lo que hace es mostrarnos de que los seres humanos nos hemos ido alejando de ese significado más invisible, de ese significado menos evidente de la vida en sí misma, ¿no? Revisen los videos anteriores porque ahí hemos estado hablando de eso, ¿no? De la crisis del mundo actual, del papel que va teniendo la ciencia, del cómo conocemos, de la importancia del autoconocimiento, de la importancia del desarrollo armonioso entre la razón y la intuición, por ejemplo. Entonces, a revisar esos puntos para ir viendo con una mayor apertura estos aspectos, porque dentro de un rato vamos a hablar de los cuerpos sutiles del hombre, vamos a hablar incluso de algunas criaturas de los elementos, vamos a ir abordando algunos temas que son bastante abstractos, que son bastante metafísicos y hasta esotéricos, ¿no? De ahí de que esta noción de los 4 elementos está intrínsecamente relacionado a lo que podríamos denominar las ciencias ocultas, como la astrología, como la alquimia, como la magia. Y de igual forma, ¿no? Una persona quizá con una mente demasiado escéptica, demasiado materialista, o una gran predominancia de elemento tierra, diríamos, en su carta natal, quizá pueda sentir una especie de rechazo visceral a esto que les estamos planteando ahora, ¿no? En tanto que no es un conocimiento científico, en tanto que no se pueden ir replicando quizá muchas de esas cosas, aunque el mismo Arroyo menciona en su libro, y de hecho hay un apéndice en el cual él va planteando diferentes estudios, investigaciones que pueden ir corroborando todo esto que se va planteando, ¿no? De ahí de que vamos a ir viendo cómo es que esta noción de los 4 elementos ha estado presente prácticamente en muchas de las culturas, ha sido parte y es parte de esa sabiduría del mundo antiguo. Para ir sintetizando esto, me gustaría transmitirles la siguiente idea que plantea Arroyo en este párrafo, ¿no? Él nos dice lo siguiente: en el campo de la astrología sola, ¿por qué es que los factores astrológicos se emplearon positivamente para entender la naturaleza de los ciclos, acontecimientos, experiencias personales, cambios en los asuntos mundanos y en todos los niveles físico, social, económico, psicológico, emotivo, político y demás? ¿Por qué es que la astrología nos puede explicar gran cantidad de fenómenos, por no decirlo todo? Pues porque justamente está basada en este lenguaje, según Arroyo, de la energía, y esta se fundamenta en los 4 elementos. Porque cuando vamos sumergiéndonos en el lenguaje astrológico nos vamos a ir dando cuenta en efecto de que todo está relacionado con todo, y que ese todo, ya lo estamos entendiendo ahora, o nos estamos acercando a entender esto, está hecho de los 4 elementos. Ya en el encuentro anterior, en el encuentro número 5, hemos estado hablando de que los elementos son básicamente los bloques más básicos de la realidad, tanto a un nivel físico como a un nivel psíquico. Y también les recuerdo algo para tenerlo ahí siempre fresco.
es el hecho de que la realidad psíquica es tan real como la realidad material. Pero bueno, prosigamos aquí con lo que nos plantea Arroyo, ¿no? Evidentemente, la astrología no sería tan útil en tan vastas y variadas actividades de la vida si en realidad no nos proveyera de un lenguaje de las fuerzas dinámicas esenciales de la vida. Recuerdan, por eso es que anteriormente decíamos que la astrología nos puede ir dando ese marco de referencia, ese marco teórico, incluso para entender cómo es que somos a un nivel psicológico, porque, volvemos a decir, todo va partiendo de este gran principio de los 4 elementos. Para entender aquello con lo que realmente trabajamos en la práctica de la astrología, es decir, para entender realmente la astrología, debemos de enfocar a la astrología misma en un nivel en el cual ella opera. Y ese es el nivel de las pautas de energía, del flujo energético y de la transmutación energética. Es decir, este es uno de los planteamientos clave que hace Arroyo a lo largo de todo el libro, ¿no? La astrología como un lenguaje de la energía. A fin de captar la esencia de la ciencia astrológica, ha de entenderse plenamente a los elementos. Y lo vuelvo a decir. Toma nota. Escríbelo esto en algún lugar, ¿no? A fin de captar la esencia de la ciencia astrológica, ha de entenderse plenamente a los elementos. Y a fin de hacer esto, se necesita contemplar no solo la significación física y psicológica de los elementos, sino también considerar a los elementos desde la ventajosa posición de un elevado estado de conocimiento espiritual. Por eso es que más adelante, en estos capítulos, en el capítulo 10 y en el capítulo 11, Arroyo va citando, por ejemplo, y eso la verdad, les soy muy honesto, la primera vez que yo leí esa parte del libro no me terminó de agradar eso, pero él cita, por ejemplo, algunas personas que han tenido ciertas facultades internas, que han sido clarividentes, que podían ver ciertas cosas que el común de los mortales no podemos ver. Cita algunos yogis de Oriente, por ejemplo, que desde sus sentidos despiertos, desde ese conocimiento más trascendente de la realidad, nos hablan acerca de los elementos, ¿no? Y por eso es que la astrología nos permite ir teniendo no solamente ese contexto para entender la vida física y psicológica, sino también incluso la vida espiritual. Abordaremos este punto en breve también. Si por algo se caracterizaban las civilizaciones antiguas, las grandes culturas, tanto de Oriente como de Occidente, es por su relación directa con el dominio de lo místico, con el dominio de la naturaleza, con el dominio de lo invisible. Aquí hay mucha tela que cortar y hemos hablado un poco también acerca de eso, de cómo es que ha ido cambiando ese pensamiento. Hemos hablado por ahí, no recuerdo si en el tercero o segundo encuentro un poco de la historia de la astrología, o creo que eso fue en los encuentros de los domingos. No recuerdo, pero por si acaso, únanse al grupo porque los días domingos en efecto vamos profundizando un poco más con temas que no están directamente en el libro, ¿no? Entonces, diversas de estas culturas, en esa relación directa con la vida, con la naturaleza incluso, hablaron de esta energía primaria, de este principio vital, energético, que ha recibido diferentes nombres, ¿no? El nombre de prana, el nombre de chi, el nombre de fuerza vital, etcétera, ¿no? De ahí de que podríamos ir entendiendo de que estos 4 elementos van a irse expresando de un único principio, de un único elemento que vendría a ser el éter, que vendría a ser ese 5.º elemento que tiene una naturaleza cualitativa, diríamos, diferente a la de los otros 4, por eso es que ha estado presente también en algunas otras culturas. Pero aquí la idea clave es entender, ¿no?, de que estos 4 elementos a su vez surgen de una única energía o de un único principio, ¿sí? Por ello es que aquí les mostramos, por ejemplo, recordando lo que plantea Arroyo en este capítulo 10, que dicho sea de paso se llaman los 4 elementos, las energías básicas de la astrología. Él nos plantea que en el Tíbet hay algunas construcciones que son, hasta donde he podido ir viendo, que son construcciones quizá un poquito más simbólicas, son unos monumentos con finalidades espirituales, que se denominan estupas. ¿Qué son las estupas? Eso que estás pudiendo ver ahí, que de alguna forma son una representación del todo, ¿no? Del Buda iluminado, podríamos verlo, de la totalidad de la creación, que justamente guarda relación en esos 5 niveles con esos 5 elementos, empezando de los 4 que son los más densos, los que conocemos, y coronado pues con este 5.º elemento que tiene una naturaleza, vuelvo a decir, ya eminentemente espiritual, ¿no? De ahí de que estas estupas vienen a ser representaciones arquitectónicas de Buda y de todo ese camino hacia la iluminación, de todo el camino budista, ¿no? Entonces ya podemos irnos dando cuenta de que incluso dentro de ese ámbito más abstracto, más espiritual,
ese camino hacia la iluminación, podríamos decir, está marcado y está fundamentado en los 4 elementos. Y ahí se va viendo, ¿no?, cómo es que guarda de alguna forma quizás cierta relación también con este otro punto de los sólidos platónicos. Eso no lo menciona Arroyo en el libro, pero de los 5 sólidos platónicos, los únicos 5 que pueden existir, se ve de que hay una relación también con esos 5 elementos, ¿no? El cubo, el octaedro, el icosaedro, el tetraedro, y por ahí se me está pasando uno, me está faltando uno, ¿no? Quizá en un rato veamos eso, pero dentro del Tíbet, los budistas también van expresando ahí con ese cubo a la tierra, con esa esfera al agua, y con esas otras formas semejantes a las cónicas, ¿no?, al fuego, al aire, y en efecto, pues en la parte más arriba, en la parte más elevada, estará este quinto elemento, el Akash o el éter, ¿no? Mientras que, por ejemplo, aquí para los hindúes encontramos también esos 5 elementos dentro de estas enseñanzas, dentro de esta tradición que sería la Ayurveda, ¿no?, que guarda mucha relación con la alimentación, con la energía, con la respiración, con la medicina. Es decir, aquí Arroyo nos menciona también incluso a los chinos con esta noción de la acupuntura, los chinos que también tienen sus 5 elementos, que guardan cierta analogía, claro que no son exactamente iguales porque ellos consideran, por ejemplo, a la madera y al metal. Quizá el día domingo podemos profundizar un poquito más en esas otras cuestiones. Me hacen acordar, es que se me olvida. Pero bueno, aquí está de que, aquí encontramos de que estos 5 elementos están presentes también dentro de la cultura hindú o india, ¿sí? En textos tales como el del Bhagavad Gita, como en el Srimad Bhagavatam también. Es decir, toda esta cosmovisión hindú politeísta está profundamente impregnada de esta noción de los elementos también, ¿no? Y ni qué decir, pues, en el caso de los griegos. Es importante que si una persona quiere estudiar la astrología con un poco más de profundidad y de seriedad, en algún momento nos demos a la tarea de acercarnos a las bases de la astrología occidental tal como las conocemos. ¿Y quiénes pusieron esas bases de la carta astral con planetas, casas, signos, aspectos? Los antiguos griegos. Entonces, era inevitable que estos elementos estén ahí, ya desde los primeros filósofos científicos que se preguntaban por el arjé del universo, por ese principio, por esa razón de la existencia. Había algunos que decían que era el agua, otros que decían que era el aire, etcétera, ¿no? Por ahí Empédocles nos habla finalmente de estos 4 elementos, y estos 4 elementos vienen a ser la base, el fundamento de todo cuanto existe, ¿no? Y acá incluso Arroyo nos menciona cómo es que los griegos le asociaban ciertas facultades a estos elementos. La moral, por ejemplo, tenía que ver mucho con el fuego, la estética, el alma, la inspiración son facultades asociadas al agua, el intelecto evidentemente está asociada al elemento aire, mientras que la expresión física, el cuerpo físico, evidentemente estaba relacionado con el elemento tierra. Y ni qué decir si es que aquí hablamos cómo es que en el momento del Renacimiento muchas de las enseñanzas de la antigua Grecia justamente renacen, justamente son rescatadas, y evidentemente la astrología resurge ahí en el Renacimiento. Y aquí también se van tomando, por ejemplo, estas enseñanzas de Galeno en cuanto a los humores, en cuanto a los temperamentos. Por ahí aparece también un poco después Paracelso, de quien vamos a hablar dentro de un ratito. Incluso en la cuna de la astrología, en la antigua civilización sumeria, se aborda pues también este tema de los 4 elementos desde las expresiones de algunas de sus divinidades. Divinidades que, dicho sea de paso, tuvieron mucho que ver con ese panteón grecorromano que posteriormente ayuda a asentar esas bases de la astrología, ¿no? Aquí anoté justamente los nombres porque la verdad, les soy honesto, no estoy muy familiarizado con la antigua civilización de los sumerios, de la antigua Babilonia o de la antigua Mesopotamia, pero tenemos por ejemplo al dios Anu, que es el dios de los cielos, evidentemente asociado al elemento aire. Tenemos al dios Enlil, que vendría a ser el dios de las tormentas, asociado al elemento fuego, el dios Ninursaga, dios de la tierra, y al dios Enki también, el dios asociado al elemento agua, ¿no? Y en diferentes civilizaciones, en diferentes culturas, han habido pues los dioses del cielo, los dioses de la tierra. La cosmovisión egipcia también es muy, muy interesante, el ir viendo cómo los dioses van surgiendo en parejas, esta noción de la dualidad, esta noción de lo frío y de lo seco, del fuego y del agua, de los complementos, de las esposas hermanas, que no se deben de ir tomando desde una perspectiva eminentemente literal,
Es decir, hay mucha, mucha, mucha sabiduría ahí. Y si es que nosotros queremos conocer la esencia de la astrología, necesariamente tenemos que darnos a la tarea de hurgar un poquito en de dónde viene la astrología, ¿no? La astrología no empieza hace unos 100 años con Dane Rudhyar y con los horóscopos y con Liz Green y con la astrología psicológica. La astrología viene de mucho más atrás. De ahí de que siempre va a ser importante poder empaparnos de esas raíces filosóficas, históricas, esotéricas, religiosas de la astrología, porque una de las características de la astrología, al ser un lenguaje universal, podríamos decirlo, es que va integrando también dentro de su matriz de conocimientos a estas disciplinas, ¿no? Como la ciencia, la filosofía, el arte, la metafísica, la magia, la religión y demás. Bueno, continuamos aquí, acercándonos ya un poquito a este punto que la verdad, les soy muy honesto, no me agradó mucho este planteamiento, incluso ahora que estoy volviendo a leer el libro. Y es que en efecto Arroyo nos plantea de que existen algunas descripciones un tanto más modernas, y aquí nos plantea dos libros que los he podido... es un libro que lo he podido descargar, lo he estado hojeando ahí. Nos habla para empezar del Dr. Stone, ya vamos a hablar de él también un poquitito más adelante, que básicamente pues era y digo era porque imagino que ya falleció. Cuando Arroyo escribió el libro hace 50 años ya estaba mayorcito el Dr. Stone, a menos que haya encontrado la piedra filosofal y la clave de la vida eterna, ¿no? Pero bueno, el Dr. Stone, justamente, que está citado ahí, revisen el libro, todos los que están en el grupo tienen acceso al libro, va comentándonos Arroyo, ha aprendido un montón de cosas acerca de las energías, de la curación y de los elementos justamente de la Ayurveda. Y lo mismo ocurre, ¿no?, aquí con el famoso señor A, que es un seudónimo que usa, ahora se me fue el nombre de la autora de este otro libro, que se llama Born to Heal, nacido para curar, que tiene una historia bien peculiar. Ya dentro de un ratito vamos a abordar estos dos puntos, ¿no? Pero Arroyo los va tomando ahí como quizá una de las principales referencias para el ir entendiendo en un contexto más actual esta cuestión de los elementos, que vuelvo a decir, tienen ese trasfondo más metafísico, más esotérico, de ahí de que un poquito complicado que en la Universidad de Harvard, que en la revista Science o Nature, encontremos estudios acerca de los 4 elementos, ¿no? Y si es que han encontrado ustedes, porque han pasado un montón de años desde que Arroyo escribió esto en los 70s, 80s, ¿no?, hasta ahora, posiblemente ya hayan investigaciones o aproximaciones acerca de esos puntos. Así es que si tú conoces de esas investigaciones, déjame un comentario para poder ir encontrando también algo de ello, ¿no? Lo que Arroyo plantea aquí es de que hay ciertas similitudes entre lo que el Dr. Stone ha ido conociendo, investigando desde esa sumersión en los Vedas y también desde su práctica, y lo que plantea este enigmático señor A, que tenía esa facultad de curar, ¿no? Y es que ambos van hablándonos de que en efecto los 4 elementos vendrían a ser algo así como los engranajes esenciales de la vida, y por ende son parte del bienestar físico y mental, físico y psicológico. Y aquí es donde Arroyo hace un aporte bastante interesante, y es que la astrología, al hablarnos en ese lenguaje de energías, nos permite no solamente enfocarnos en la salud psicológica, no solamente en el autoconocimiento, en el dime cómo soy, sino también en este ámbito de la medicina, en este ámbito de la salud, en este ámbito en el cual ya el cuerpo está integrado a la mente, porque justamente los elementos constituyen, como hemos visto en el encuentro anterior, parte del cuerpo, o bueno, constituyen el cuerpo y constituyen la mente, la psique y la materia. Por eso es que se hace alusión a lo que les mencionaba hace un rato, ¿no?, a diversos gurús o a diversas personas que desde sus facultades internas, desde esos sentidos psíquicos o supranormales, diríamos, como la clarividencia, la intuición, la clariaudiencia, la polividencia y qué sé yo, asociada a los chakras y demás. Hay una cuestión esotérica muy profunda aquí, ¿no? Desde esas facultades, estos seres han podido ir viendo en efecto cómo es que dentro de los animales, dentro de las plantas y dentro de los animales humanos, es decir, en nosotros, están presentes también estos principios de los 4 elementos en diferentes modulaciones, en diferentes frecuencias, en diferentes distribuciones, diríamos, ¿no? Entonces, esto ya nos va dando bastante que pensar, mis amigos.
entender la astrología requiere entender los elementos. Entender los elementos implica también ir entendiendo la vida, ¿no? Irla percibiendo de otra forma diferente. Eso es algo que planteábamos también ya con anterioridad, ¿no? Estudiar astrología necesariamente implica cambiar la forma que tenemos de ver el mundo y de vernos a nosotros mismos, ¿no? Por eso es que cuando ya nos centramos en lo astrológico, nos vamos a ir dando cuenta de que ese mapa natal muestra esas manifestaciones vibratorias, esas cualidades energéticas que comprenden la expresión del individuo, tanto dentro de su psique como de su cuerpo, de su anatomía, de su temperamento, porque volvemos a decir, los elementos lo permean y lo configuran todo. De ahí de que hay ramas de la astrología que están bastante bien orientadas hacia la medicina y hacia los tratamientos. Ni que decirle a Paracelso, que fue un gran botánico, un gran astrólogo, un gran alquimista, un gran mago, incluso podríamos decir, ¿no? Ya hablaremos de Paracelso también dentro de un momento. Pero entonces veamos de que esa carta astral es como un mapa que, según la mirada, el enfoque que le vamos a dar, nos puede ir dando diferente información. O sea, si un psicólogo con conocimientos en astrología ve nuestra carta astral, nos puede ir dando una gran cantidad de información acerca de nuestra personalidad, nuestros comportamientos, nuestro temperamento, las experiencias que hemos ido viviendo, los complejos internos y demás. Si es que un médico con conocimientos de astrología ve nuestra carta astral, puede irnos haciendo un diagnóstico o quizá nos puede ir brindando una gran cantidad de herramientas para cuidar nuestra salud, para prevenir. Arroyo plantea esta cuestión de la prevención, ¿no? De ahí de que la astrología tiene esta gran base que nos permite integrar el cuerpo y el alma, ¿no? El cuerpo y la mente. Si es que uno quizá desde una mirada astrogenealógica quiere ver la carta astral, igual va a ir encontrando ahí las relaciones de los o información propia de nuestros padres, madres, abuelos, ancestros, etc. Entonces, ¿y por qué una vez más podemos sacar toda esa información de la carta astral? Porque los elementos lo van permeando todo. Bien, pasamos aquí a este punto que es lo que Arroyo planteaba, ¿no? Una perspectiva más espiritual, es decir, una perspectiva más trascendente de los elementos. Entonces, evidentemente, esta perspectiva espiritual de los elementos no está reducida a la perspectiva conceptual de los elementos, a la perspectiva física, científica de los elementos. Es una visión, podríamos decir, superior, ¿no? Aquí hago un breve paréntesis, una digresión. Si es que algunos de los que están viendo estos videos les interesa, les inquieta conocer un poco más acerca de las relaciones entre la filosofía y la religión, o mejor diríamos la espiritualidad, desde una perspectiva más académica, más centrada, es decir, más integradora, les recomendamos que puedan irse familiarizando con los escritos de Ken Wilber. Ya creo que anteriormente lo he mencionado en alguno de mis otros videos. Ken Wilber plantea justamente esos puentes, ¿no? Entre, por ejemplo, la psicología que se fue desarrollando en el siglo XX versus, no diríamos versus, sino unido a las enseñanzas de diferentes etapas del desarrollo espiritual, por ejemplo, propuestas por Auribondo, por ahí por la región oriental del planeta. Entonces, sí hay personas que han ido trabajando en este ámbito de lo espiritual de una manera más rigurosa, más académica, hasta más científica, si se pudiera decir. Claro que también hay un montón de charlatanes que bajo el nombre de espiritual hacen cualquier cosa, sin preparación, sin rigor, te sacan el dinero y demás, ¿no? Pero bueno, cerramos aquí el paréntesis, la digresión. Googleenlo a Ken Wilber, consiguen sus libros. En especial hay uno que se llama Breve Historia de todas las cosas, y hay otro que se llama Los tres ojos del conocimiento, que son con los que estoy un poco más familiarizado. Hay otro que se llama Psicología Integral, pero eso tiene que ver más con otros puntos. Bueno, volvemos aquí a esta perspectiva espiritual. La perspectiva espiritual entonces no puede estar constreñida, no puede estar limitada a la mente. De ahí de que en efecto estos, Arroyo nos hablan de estos gurús, tienen nombres ahí medio complicados, medio en sánscrito, no los puse aquí porque no podría ni pronunciarlos quizá. Ellos nos van dando cierta indicación acerca de que todas las expresiones físicas son condensaciones de los 4 elementos, que parten de ese quinto elemento que no es físico, volvemos a decir, ¿no? Es más,
quienes están en el grupo de estudios saben de que desde hace un tiempo estoy en ese anhelo de querer ir viendo cómo es que funciona la astrología, cómo es que estamos relacionados, ¿no? Y encontré algo muy interesante justamente ayer, que tiene que ver con el quinto elemento, con el éter. El éter en los planetas y el éter en nosotros es ese vínculo. El domingo profundizamos un poco más en eso, si es que se me olvida, háganme recordar. Entonces, cuando la vida, cuando un ser humano, cuando un animal, cuando una planta muere, fallece o se desintegra, esos elementos que lo componían físicamente se van desintegrando y regresan. Se regresan a esa fuente universal de vida, diríamos, ¿no? Por eso es que los elementos van constituyendo, estos 4 elementos van constituyendo toda la realidad psíquica y toda la realidad física que hemos estado viendo, ¿no? Y que al terminar una vida vuelven a disgregarse. Quizá en lo personal lo imagino así. Imaginemos que tenemos esta arcilla o esta plastelina, no sé cómo le digan donde ustedes viven, esa sustancia que sirve para hacer figuras y demás, ¿no? Entonces podríamos imaginar de que hay una única sustancia en todo el universo que es como esa plastilina o como esa arcilla. Entonces cuando nace una persona, cuando nace un planeta, se toma esa materia y se la va dando forma. Esa materia serían los 4 elementos, ¿no? En sus diferentes modulaciones e interacciones. Y luego cuando algo desaparece, cuando algo muere, cuando algo se destruye, esa misma arcilla regresa a la fuente originaria. ¿Me dejo entender? Esto es evidentemente algo que va más allá de lo racional, más allá de lo científico, pero que desde los símbolos, desde los mitos se puede ir captando, ¿no? Desde esa perspectiva más espiritual también, por eso es que Arroyo plantea de que estos 4 elementos están asociados a los 4 chakras más inferiores, más básicos, ¿no? Y por ende van teniendo también una expresión negativa. Este es un principio hermético, esto es algo, es una verdad universal, podríamos decir, y es que todo es dual, todo tiene 2 polos. De ahí de que los elementos tienen expresiones positivas y expresiones negativas. Lo mismo con los planetas, lo mismo con los signos del zodíaco, que ya hemos estado viendo un poco en el encuentro anterior. De ahí de que, por ejemplo, el apego sería una característica propia del elemento, una característica negativa propia del elemento tierra, la pasión del elemento agua, la codicia del elemento aire y la ira, la impaciencia, la irritabilidad del elemento fuego, ¿no? Y estos aspectos se van expresando en nuestro cuerpo como características psicológicas, como pecados capitales, quizá incluso podríamos decirlo desde una terminología más cristiana. Y al mismo tiempo Arroyo nos va planteando, tomando estas enseñanzas más espirituales venidas de Oriente o a veces recobradas, ¿no?, de la teosofía, por ejemplo, de que los seres humanos no somos solamente este cuerpo de carne y hueso, tendones, ligamentos, ¿no?, sino de que existen otros cuerpos más sutiles, como el cuerpo vital, el cuerpo astral, el cuerpo mental. Y Arroyo, por ejemplo, nos plantea estas correlaciones, ¿no? El agua evidentemente tiene que ver con el cuerpo astral, de las emociones, de los sentimientos, el cuerpo físico, evidentemente con la tierra, al ser el más material, el más concreto. Arroyo asocia el cuerpo mental al elemento aire y el cuerpo vital al elemento fuego, formando justamente estos 4 cuerpos más básicos que de alguna forma se diferencian a otros 3 cuerpos más sutiles, ¿no? Bueno, aquí es otro tema también hablar de esos 7 cuerpos que todo ser humano va teniendo, ¿no? Por eso decimos que es una perspectiva más espiritual y por ende de que la astrología tiene una conexión muy directa con estas enseñanzas más metafísicas, ¿no? Y quizá ese es uno de los puntos donde puede generarse cierta resistencia a las personas más académicas del paradigma actual, ¿no? Bueno, continuamos aquí y ya vamos a irnos acercando a este punto, esta imagen que también es clave. No encontré una mejor imagen, porque esta me parece que bueno, la verdad no sé de dónde venga esta imagen, pero sí se nota que tiene esa característica, esa connotación más antigua, más medieval, ¿no? Porque lo ideal sería que el elemento fuego puede estar en la parte de arriba. Aquí lo que está arriba es el elemento aire y bueno, la verdad no tenía mucho ánimo para hacerle Photoshop a esta imagen ahora, así es que se las dejo ahí tal como está. Podríamos ir clasificando los elementos en función a cómo Arroyo lo plantea ahí en el libro, ¿no? Pero aquí hago a ver, ¿cómo lo podríamos decir? Un aporte personal
algo que yo decía, por más que no esté en el libro, sí o sí quiero que las personas que vean este video puedan saberlo. Y es que, como ya lo hemos mencionado anteriormente, estos 4 elementos vienen a ser la expresión de unas cualidades primitivas aún más básicas, que son el calor por un lado y la humedad por otro, entendiendo de que del calor y de la humedad va surgiendo la vida también, ¿no? Entonces estas 2 características, estas 2 cualidades van teniendo, como les decía hace un rato, sus polos opuestos también. De ahí de que lo caliente se enfrenta al frío y lo húmedo se enfrenta a lo seco. Por eso es que estos 4 elementos, y ustedes lo pueden ver en esa imagen también, están relacionados, o mejor diríamos incluso provienen de estas cualidades primigenias de todo cuanto existe, ¿no? De lo seco, lo húmedo, lo caliente y lo frío. Y aquí les doy una pauta que, les soy honesto, a mí me hubiera gustado que me enseñen antes esto, ¿no? Porque a la hora de querer interpretar cómo es un planeta en un signo, cómo es un planeta en un aspecto a otro, a ver qué tanta afinidad hay, de qué manera se puede ir manifestando y todo eso, es clave que entendamos esta cuestión de las cualidades más primitivas, más primigenias, ¿no? De lo caliente, lo frío, lo seco y lo húmedo. Desde esa perspectiva, Rollo nos plantea, ¿no?, de que el fuego y el aire vienen a ser activos, autoexpresivos, de una modalidad yang, apoloniana, y que tienen que ver bastante con la actividad y con la levedad. Mientras que la tierra y el agua tienen que ver con esta característica más pasiva, más autorrepresiva, más yin, más dionisíaca y asociadas a la inercia y a la gravedad. Pero no podemos entender los elementos si es que no nos vamos dando cuenta de que el fuego y el aire son de esta modalidad caliente y el agua y la tierra tienen esta característica propia de lo frío. Vámonos por partes. Para ir captando la naturaleza más esencial de esto que les acabo de plantear o de leer, sí nos ayuda bastante tener en nuestra mente la imagen del fuego y del aire. Si es que uno ve el fuego y el aire, evidentemente estos se caracterizan por tener una naturaleza mucho más elevada, mucho más leve, podríamos decir, en el sentido de que se eleva, de que son mucho más dinámicos, de que son mucho más móviles, y que incluso desde los mismos símbolos nos hablan de ello. Porque no solamente los planetas y los signos tienen sus símbolos, los 4 elementos también tienen sus símbolos o una forma de representarlos, ¿no? El triángulo que señala hacia arriba es el fuego. El triángulo que señala hacia arriba y que tiene una línea al centro es el aire. Entonces el fuego y el aire apuntan hacia arriba. Esto ya nos va evocando su naturaleza más activa, más autoexpresiva, podríamos decirlo en términos quizá un poquito más junguianos, más extrovertida, más de actividad, más de salir. Mientras que la tierra y el agua, literalmente si nosotros queremos ir viendo dónde está la tierra y el agua, están en la parte más inferior. Se dejan llevar, por eso, como Arroyo dice, por la gravedad, por la inercia, suelen estar más quieta. Uno puede decir, pero Enrique, los ríos se mueven, el océano también, claro, pero el nivel de movimiento que hay, por ejemplo, en el fuego o en el aire es muy diferente, ¿no? Por eso es que el elemento agua está simbolizado con un triángulo que apunta hacia abajo y el elemento tierra también con un triángulo que apunta hacia abajo, pero que tiene esa línea ahí al centro. ¿Y por qué esas líneas? Eso lo podemos ir entendiendo desde la naturaleza que van compartiendo, en este caso, el aire y la tierra también, ¿no? Que ya se va a ir viendo más adelante, el día domingo vamos a profundizar un poquito en eso. De ahí de que el aire y el fuego tienen esta noción más masculina, más yang en términos de la cosmovisión china, ¿no? Mientras que la tierra y el agua, desde su naturaleza más receptiva, desde su naturaleza más concreta, más de ir hacia adentro, en ese sentido es que Arroyo plantea la palabra autorrepresiva, no porque haya una represión de que las personas se controlen, no, sino porque más bien se contiene a sí misma. Es como la tierra, es como el agua que buscan solidificar, que buscan estar de una forma más estable, diríamos, ¿no? Y por ende van teniendo una naturaleza más yin, más femenina, más pasiva, ¿no? Otra palabra que va empleando Arroyo para explicarnos esto es esta noción de lo apolíneo, bueno, él dice apoloniano,
y lo dionisíaco. Aquí estamos hablando de estos dos dioses del panteón griego, ¿no? Apolo, entendiéndolo como es literalmente el dios Sol, que va con su carruaje ahí paseándose por el cielo, que es el dios de la música, de las ciencias, del conocimiento, que tiene este matiz muy aéreo, muy fuego, muy autoexpresivo, muy solar, o sea, es el sol que más queremos, ¿no? Versus Dionisio, y Dionisio vendría a ser ese dios que justamente está relacionado con la embriaguez, con ese lado un poquito más, podríamos decirlo, más instintivo, que nos conecta más con la naturaleza, que es más irracional, que no es tan objetivo, que no es tan lúcido desde esa perspectiva, pero que guarda una gran sabiduría y una gran potencia, una gran fuerza desde sus propios principios, ¿no? De ahí de que lo dionisíaco tiene que ver muchísimo con esto que hemos estado viendo anteriormente, ¿no? De esas vivencias que uno va teniendo y que son sobrecogedoras y que nos permiten quizá ir más allá de la mente, ¿no? En ese sentido es que Arroyo también habla del agua, por ejemplo, o incluso de la tierra como de una naturaleza más inconsciente. Inconsciente en el sentido de que no es racional, no es algo, ¿cómo lo podríamos decir?, propio del neocórtex, sino que es más bien del instinto, de lo que nos hace seres vivos, de lo que nos hace animales, y de aquello que nos va dando la vida también, ¿no? Es decir, hay muchos ámbitos por los cuales podemos ir estudiando esto, pero vuelvo a decirles, es fundamental el irnos relacionando o el irnos acercando a esta naturaleza de las cualidades primarias, ¿no? De lo seco y lo húmedo, casi digo lo mojado, de lo frío y de lo caliente. Y de esto vamos a ir hablando el día domingo, ¿sí? Porque tanto los signos del zodíaco como los planetas van teniendo estas características. Algunos son calientes y húmedos, otros son calientes y secos, unos son fríos y secos, etc. Entonces, ya eso esa es una gran pauta que nos permite, vuelvo a decir, entender la astrología en tanto planetas, signos y planetas en signos, ¿sí? Y evidentemente de este punto es que van surgiendo las compatibilidades, ¿no? Por su naturaleza, el fuego es más compatible con el aire, por esta característica más cálida, diríamos, ¿no? Más activa, más de ir hacia afuera, más autoexpresiva. Por eso es que a un nivel del zodíaco, aquí podríamos ir viendo que los signos que están en color amarillo, que son del elemento aire, son muy afines con los signos del elemento fuego, que aquí están en color rojo, porque tienen esa naturaleza yang, activa o masculina. Mientras que la tierra y el agua y sus respectivos signos son afines entre sí. Y este es un punto que se va a ver un poquito más adelante. De hecho, en el siguiente encuentro ya se va a hablar de estas combinaciones, porque la vida sería súper fácil y súper aburrida quizá, si es que una persona tuviera solamente fuego, o fuera solamente aire, o solamente tierra, ¿no? El gran problema, la gran contradicción en la cual estamos crucificados, esos 4 elementos, y sus correspondientes contradicciones, es que en una carta astral y en una persona puede haber mucho fuego, pero mucha tierra. Puede haber mucho aire y mucha agua, entonces es complicado eso, ¿no? Y ya desde la perspectiva psicológica hemos estado viendo también cómo es que la carta astral nos permite conocer aquello que generalmente uno no reconoce en sí mismo. Y ni qué decir, esta cuestión de las compatibilidades se hace muy palmaria, muy evidente cuando hablamos también de las sinastrías, que alguito de eso vamos a ver en la penúltima clase, en el 9º encuentro. Bueno, continuamos aquí y ya vamos a ir acercándonos un poco a poco, vamos a irnos acercando poco a poco a la naturaleza del elemento fuego y de los 4 elementos, ¿no? Igual ustedes pueden volver a ver el libro, necesitan, aquí ayuda mucho lo que ya anteriormente les dije, no recuerdo si era los domingos o en el video acá, ¿no? Pero el sentarnos a interiorizar esos conceptos desde la imaginación. La imaginación es un medio que nos permite reconectar con ese mundo psíquico. Entonces, nos va a ayudar muchísimo poder sentir el fuego sin quemarnos, poder imaginar el fuego. Y vamos con estos principios, ¿no? El fuego evidentemente es ese principio del movimiento, de la acción. Podríamos incluso ir viendo de que ese triángulo que va hacia arriba guarda cierta semejanza, y a Freud le gustaría esta comparación, pero guarda cierta semejanza con la punta de una lanza, con
con una connotación más fálica, más de penetrar, más de fuerza, más de fecundar. De ahí de que el fuego va aportando esa semilla, esa chispa de vida, esa energía radiante, excitable, entusiasta, que nos va diciendo Arroyo, ¿no? Que es la que de alguna forma ponen en movimiento las cosas. Es justamente, imaginemos eso, tenemos dos piedras y las golpeamos y salta una chispa. Eso es justamente, ¿no? el fuego, el surgimiento a partir de la acción, del movimiento. De ahí de que desde una perspectiva ahí un poco más psicológica, cuando una persona tiene una predominancia del elemento fuego, o por lo menos esa parte del elemento fuego de su carta, suele estar mucho más centrado en sí mismo. No porque sea egoísta, no porque no le importe los demás, sino porque es su propia naturaleza. De ahí de que Arroyo plantea, ¿no? De que el elemento fuego encuentras a ver, ¿cómo lo podríamos decir? Se encuentra muy cómodo expresando esa voluntad de ser y de expresarse, o sea, de ser el que es y ya está, ¿no? De vivir sin más, sin tener que pensarlo, sin tener que considerar quizá lo que va habiendo afuera. Desde esa perspectiva el fuego es muy subjetivo, es muy de sentirse y ya está, ¿no? Les vuelvo a decir, hagamos aquí el esfuerzo de poder revisar el libro. Hay muchas más cosas que aquí no las he puesto y que de hecho lo vamos a ir pasando un poco rápido, porque el irnos acercando al misterio de los elementos es algo que requiere bastante tiempo, bastante experiencia, bastante sensibilidad también, ¿no? Como tal y por su propia naturaleza, podríamos ya irnos dando cuenta, podríamos ir intuyendo de que el elemento fuego va a tener mayor afinidad con el elemento aire, en tanto que literalmente el fuego se enciende con el aire, y por ende se puede ir viendo apagado, se puede ir viendo sofocado o ahogado por el agua y por la tierra. De ahí de que son signos incompatibles, ¿no? Entre el fuego y el agua, por ejemplo, el fuego y la tierra. Y vuelvo a decir, aquí no estamos hablando solamente de que yo soy Capricornio y mi esposa es Sagitario. No, sino de las cinco. Bueno, sí también, ¿no? Pero en un primer momento es importante y es crucial entender cómo es que esos elementos se mueven dentro de uno mismo. Pero hablándolo así en general, de una forma más abstracta, más aérea, podríamos entender de que el fuego puede llegar a sentirse estimulado por el aire, en tanto que el aire nos plantea nuevas ideas, nos enseña quizá algunas cosas, y eso lo que hacen es encender mucho más ese entusiasmo fogoso, ese entusiasmo ígneo, ¿no? Mientras que la naturaleza más retentiva, más introspectiva, incluso o más autorrepresiva, como decía Arroyo, del agua y de la tierra, pueden llegar a parecerles apáticas, aburridoras, paralizantes al elemento fuego, ¿no? Arroyo dice se pueden llegar a aburrir justamente por esas características. Y está bien que lo vayamos planteando de esa manera, ¿no? Que lo vayamos imaginando. Continuamos aquí con el elemento aire, también de esta modalidad más yang, más autoexpresiva. Y el aire, mis amigos, tiene que ver muchísimo con el dominio, con el ámbito, con el mundo de la mente, del pensamiento abstracto y por ende del intercambio de estas ideas que se van dando a un nivel social, a un nivel de interacción de diferentes individuos, de cabeza en cabeza, a partir de la palabra. Entonces, para el aire, la naturaleza más real es la de los pensamientos, la de las abstracciones, ¿no? Por eso es que su experiencia está justamente centrada en eso, en el ir encontrando relaciones teóricas, conceptuales entre una cosa y otra. Y uno va entendiendo la naturaleza de Géminis, de Libra, de Acuario, cuando va entendiendo el elemento aire. Esto no lo mencionamos, pero lo mismo, ¿no? La naturaleza de Aries, de Leo, de Sagitario, están impregnadas profundamente por el elemento fuego. Claro que recordemos, dentro de esas triplicidades, es decir, de esos tres signos, hay uno que es cardinal, hay otro que es fijo, hay otro que es mutable, ¿sí? En todos los elementos. El elemento aire, por esa capacidad de manejarse más bien en el mundo de lo teórico y de lo conceptual, no genera un vínculo, podríamos decir, un apego a determinadas ideas o a determinados conceptos, qué sé yo, sino que trata de ver las cosas como son, diríamos, ¿no? Una vez más, retrotrayéndonos, evidentemente el aire y la tierra tienen muchísimo que ver con la ciencia y con la razón desde esa perspectiva, ¿no? Puesto que el aire va viendo las cosas desde una perspectiva más desapegada, con una mayor objetividad, con una mayor racionalidad,
porque es como el aire, o sea, el aire no está quieto en un lugar. Necesita, y de hecho por su propia naturaleza se va moviendo de un lugar a otro, conectando, comunicando, paseando, viajando, diríamos, ¿no? A diferencia de la tierra, a diferencia del agua que suelen estar ahí, ¿no? Eh, por eso es que estas características propias de la sociabilidad, de la interacción, de la imparcialidad, del ser más objetivos, como decíamos, es algo propio del elemento aire, ¿no? Y por ende, pues, respecto a la relación con los otros elementos, el aire sabe ir siendo motivado, también entusiasmado, quizá va a ir encontrando parte de esa seguridad, parte de esa chispa que lo anime a seguir buscando y conociendo desde el elemento aire. Mientras que, en efecto, el mundo complejo, profundo, abstruso de las emociones y sentimientos del agua, o el mundo eminentemente concreto, sin otras posibilidades, sin otras relaciones del mundo de la tierra, le puede ir pareciendo pues sumamente limitadas, sumamente castrantes, incluso podríamos decir. Y aquí estaría, a propósito de esa última palabra que uso, ¿no? El dilema entre Urano y Saturno, por ejemplo, desde la mitología. No estoy hablando aquí de los planetas, ¿no? De cómo Urano, en esa naturaleza mucho más aérea, llega a ser castrado por Saturno, que en este caso representaría, ¿no?, la concreción, valga la redundancia, la Tierra. Hay mucho que aprender, por eso les digo, de los mitos, de las tradiciones espirituales, filosóficas. La astrología es una puerta, es un portal a un mundo lleno de significado y de conexiones, por eso, ¿no? Seguimos aquí con el tercer elemento, tenemos al agua, que ya va a tener esta naturaleza más yin, y que se desenvuelve en el mundo ya no de los entusiasmos, las motivaciones y los deseos como el fuego, ya no de los conceptos, las palabras y las abstracciones como el aire, sino desde el mundo más psíquico, de las emociones, de los sentimientos, de lo espiritual, incluso podríamos decir, ¿no? Por eso es que el agua, en su naturaleza más retentiva, tiene esta capacidad de ponerse en contacto con esa dimensión más profunda de la existencia, porque no crece hacia afuera, sino que penetra hacia adentro. Y desde esa misma dimensión, por su naturaleza más húmeda, que comparte con el aire, por ejemplo, está dada a poder ir generando estos espacios para compartir, para poder formar vínculos. Eso es lo que diferencia el aire del fuego, por ejemplo. O sea, el aire y el fuego tienen cosas en común, sí, pero tienen diferencias también. Eso se va entendiendo desde lo frío, lo seco, lo caliente y lo mutable, casi digo, bueno, y lo húmedo. La naturaleza del agua, por eso tiene que ver con la curación, con el dar vida. O sea, si uno piensa eso en una tierra que está por ahí estéril, seca, si es que uno pone agua y hay posibilidades de que emerja de ahí una creación, de que surja la vida, ¿no? De ahí de que el elemento agua tiene esa capacidad de ayudar, de curar, de sanar dentro de lo físico, sí, pero dentro de lo psíquico también, ¿no? Ahora, aquí el problema con el elemento agua, y eso no lo he mencionado, es que también un exceso de cada elemento nos genera problemas. Un exceso de fuego, un exceso de aire, un exceso de tierra nos limitan, ¿no? En el caso del agua, esta puede hacer que una persona se vea muy abrumada justamente por la dimensión de lo sutil, de las emociones, de los sentimientos, ¿no? Y puede justamente conducir a una mayor inestabilidad a un nivel emocional, porque son fuerzas que nos trascienden, son fuerzas que van más allá. Y aquí pues menciono algo que lo plantea ahí Arroyo respecto a este tema de la sensibilidad, ¿no? Porque dentro de nuestra cosmovisión de la vida y de la sociedad y todo eso, uno podría ver a la sensibilidad, a la empatía como una debilidad, como alguien que es frágil. Pero él nos pone una analogía muy bonita. Ya no copia aquí todo el párrafo, pero los invitamos a que puedan revisar ahí en el libro. Él habla acerca del poder del agua, ¿no? De que el agua puede apagar el fuego, se escapa del fuego de alguna forma, cambiando, transmutándose, podríamos decir, o transformándose en vapor, en líquido. Bueno, hay otro enigma también muy interesante ahí del agua, ¿no? Que en su naturaleza más moldeable, más de adoptar otras formas, esa es la naturaleza femenina, ¿no? De adaptarse y de adoptar otras formas. Puede ser sólida, puede ser líquida, puede ser gaseosa. Hay un enigma muy interesante ahí con el elemento agua físicamente hablando, ¿no? Pero Arroyo, citando a alguien, no recuerdo a quién
lo cita él, nos dice, ¿no? El agua vence cediendo. Nunca ataca, pero gana la última batalla. Esta es una frase muy taoísta, muy zen, ¿no? Que nos va a ir permitiendo entender justamente la naturaleza del agua, de que no es podríamos decirlo así, no es un signo débil para nada, sino de que tiene esta sutileza que sin nunca atacar puede ganar, que vence cediendo. Eso vuelvo a decir, es hasta paradójico, de ahí su naturaleza más taoísta y todo eso, ¿no? Y en efecto, pues es parte también de esa sensibilidad dentro de la astrología que nos permite interpretar los símbolos y ponernos en contacto con este otro mundo, con esta otra dimensión. Vamos llegando aquí al elemento tierra, que evidentemente está relacionado con lo terreno, con lo tangible, con lo empírico y con la experiencia que vamos teniendo del mundo a partir de nuestros sentidos. Por eso es que guarda relación con el mundo material y con estas cuestiones mucho más prácticas. No es tanto de estar volando, de estar haciendo abstracciones, es mucho más concreto y mucho más práctico. Entonces, por esa misma naturaleza, un poco más práctica, más terrena, ya en un extremo también, o bueno, no tanto en un extremo, pero sí una característica como un defecto que puede ir teniendo, es justamente este apego a las certezas, esta búsqueda de seguridad, esta búsqueda de ir haciendo lo que siempre se ha hecho, de ahí de que podríamos entender este enunciado de la perspectiva más estrecha. Y evidentemente, claro, hace un rato no lo mencionaba, pero el elemento agua, por su propia naturaleza, puede llegar a sentirse un tanto invadida por el fuego y por el aire, y más bien es a partir de la relación con el elemento tierra que puede ir encontrando esa capacidad de fructificar. Y es bastante curioso, ¿no? Porque el aire enciende al fuego, mientras que el agua da vida a la tierra. Y desde esa perspectiva ya nos vamos dando cuenta también de la afinidad que hay entre estos elementos, ¿no? Pero bueno, igual podríamos decirlo con el elemento tierra, ¿no? Al elemento tierra lo que le resulta un poco complicado, un poco también invasivo, y se podría mantener incluso, diríamos, un tanto cauteloso el elemento tierra cuando está bajo ese movimiento tan dinámico del fuego frente a esa actividad también tan intelectual, tan abstracta del aire, ¿no? No es su naturaleza más, ¿cómo lo podríamos decir? Más propia la de esos elementos. Entonces, aquí es importante, antes de llegar aquí, esto lo voy a plantear al final, en última diapositiva, pero igual se los digo en este momento que estás viendo este video, ¿no? Ya con lo poco que hemos estado viendo de cómo son los 4 elementos, es bastante fácil que uno sienta qué elemento se expresa más en uno. Anteriormente, cuando hemos estado hablando, ¿no? del cómo conocemos, y ahí lo citamos a Jung desde sus 4 funciones: pensamiento, sentimiento, intuición y sensación. Decíamos, hay personas que son como el aire, hay personas que son como el agua, hay personas que son como el fuego, como la tierra. Entonces, es lo más normal del mundo que alguno de estos 4 elementos prime en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en nuestra psique. Y por ende va a haber otro que no nos guste, va a haber otro que nos va a resultar un poquito más complicado, mucho menos familiar. Entonces, para que esto no quede solamente en un concepto, en unas ideas bonitas de cómo es la tierra, el aire, etc., te invito a que reflexiones, o incluso puedes poner pausa al video y si es que lo sientes reflexionar ahora, reflexiona cómo es que tú te relacionas con estos elementos. O sea, ¿qué tienen que ver estos elementos en tu propia vida? ¿Con cuál de estos elementos te sientes más identificada, más identificado? ¿Y cuál de estos elementos quizás es el que preferirías que no exista, el que no te gusta? Porque justamente ese último punto, el del elemento que nos desagrade, que nos genere un poco más de confusión desde esta perspectiva de la astrología psicológica, nos va a ir mostrando un puente hacia esa función inferior, hacia ese yo que no conocemos, hacia ese otro yo, podríamos decir, hacia esa otra vida que generalmente no vivimos. Porque, volvemos a decir, los elementos son la base, son la clave de todo, incluyendo el autoconocimiento. Bueno, ahora sí llegamos a este mini break para recomendarles este video, que fue el tercer o cuarto video que subí. Creo que es el tercer video de esa trilogía básica que yo hice, ¿no? Y justamente aquí ya es uno de los pocos videos hasta ahora en los que me puse a ir interpretando algunas cartas. ¿Y de quiénes? Pues justamente personajes a quienes yo admiro muchísimo, que me caen muy bien
y que paradójicamente son científicos. Ahí hablamos un poco de la carta de Newton, de Kepler, de Einstein, y también pues en ese video voy recomendando, bueno, es una especie de repaso muy sucinto de los elementos de la astrología, de los componentes de una carta astral. Voy dando por eso algunos ejemplos, y también en la parte final o en los últimos minutos del video voy recomendando a varios astrólogos. De hecho, acabo de subir ahora un video recomendando a 10 astrólogos contemporáneos, y también recomiendo algunos libros, aunque también ya tenemos ese video acerca de los libros, ¿no? Así es que el poder ver este video te puede ir dando bastante, a ver, ¿cómo lo podríamos decir? Una visión un poco más concreta y más profunda de lo que es la astrología, ¿no? Recuerden que nos vemos este domingo a las 9:30 de la mañana, hora Perú-Colombia. Ya en la próxima semana vamos a estar hablando de cómo es que estos elementos interactúan, cómo se desequilibran por déficits o por excesos y cómo es que se van combinando. Si es que te gustaría participar de los grupos de estudio o una consulta astrológica conmigo, en el link, o mejor diríamos, siempre me confundo ahí. En la descripción del video vas a ir encontrando los links, y si es que aún no lo has hecho en este video, te pido por favor que le puedas dar un like. Si es que no te has suscrito, que te suscribas, que me ayudes dejando un comentario, porque eso va a ir permitiendo que YouTube le muestre este video y este canal a muchas más personas. Ya cuando tengamos 500.000 de suscriptores o 1.000.000, bueno, ahí sí ya quizá no les pediré tanto esto. Bueno, continuamos aquí ya con el capítulo número 11, en el cual Arroyo va a ir enfocando todo esto que hemos estado viendo de los elementos desde una perspectiva un poco más psicológica. Recordemos que Stephen Arroyo, junto con otros grandes astrólogos del siglo pasado, enarbolaron la bandera de la astrología psicológica, ¿no? Ahí tenemos a Richard Idemont, Howard Sasportas, Liz Green, Dane Rudhyar, recordando incluso que este libro, Astrología, Psicología y los Cuatro Elementos, está dedicado a Dane Rudhyar, ¿no? Por esa gran labor también que tuvo este gran personaje, ¿no? Entonces nos centramos aquí, capítulo 11. Esto hasta cierto punto podría parecer una especie de horóscopo, pero bueno, igual lo compartimos. Arroyo lo plantea así, ¿no? Y es que él nos plantea estudiar o reflexionar acerca del elemento en el cual está nuestro Sol. Es decir, si hemos nacido por, qué sé yo, por estas fechas, tenemos el Sol en Leo. Entonces, el elemento de nuestro Sol es fuego. Si hemos nacido a fines de diciembre, somos Capricornio, tenemos el Sol en Capricornio, entonces el elemento sería el de la Tierra. A ver, lo comento de una vez, ¿no? Esto es en especial así de importante cuando el Sol y la Luna, Arroyo no habla mucho aquí de la Luna todavía, pero el signo en el cual está la Luna también es de una vital importancia. Por eso es que es bien complicado tener al Sol y la Luna en semisextil o en quincuncio, es decir, en signos que son de un elemento diferente, que son de modalidades diferentes, que no tienen básicamente nada en común, ¿no? Pero desde ya les comento esto. Esto aplica no solamente al signo o al elemento del Sol, sino también en mayor o menor medida y con otras características, claro es, también a la Luna, ¿no? El elemento en el que está el Sol, por ende, Arroyo nos plantea, va a irse convirtiendo en una especie de motor, de fuerza básica, que de eso me estoy adelantando, no he dado ese clic todavía. Antes de ir viendo esa cuestión del cómo nos armonizamos y nuestra energía básica, el elemento en el que está el Sol básicamente nos va a ir hablando de esto, de qué es lo que sentimos que es real, de cómo es que vemos la vida y lo que anteriormente hemos estado diciendo, cómo interactuamos con la vida. Es decir, el elemento fuego va a ver, va a sentir, va a experimentar la vida de una forma muy diferente al elemento tierra, aire o agua. De ahí es de que vamos a irlo planteando de esta manera, quizá un poco sucinta, pero para que se entienda, muy concreta, ¿no? Para una persona con el Sol en un signo de fuego o con una gran predominancia de fuego, lo real va a ser lo que siente, en el sentido de sus entusiasmos, de sus deseos, de sus aspiraciones. Eso va a ser lo más real que exista. Puede tener el código civil, el código penal, puede tener las leyes de la física, pero el fuego va a decir lo que yo siento, lo que yo quiero, es lo más real y nada ni nadie me lo va a impedir. Es esta característica mucho más autocentrada por eso.
Es básicamente, y el mismo rollo lo dice, ¿no? Cómo es que el elemento fuego se ve a sí mismo como si fuera una proyección del principio de la vida. Es como si dijera, bueno, soy yo, soy el que soy, por decirlo de alguna forma, ¿no? Esa es una perspectiva muy ígnea de la vida. De ahí de que el elemento fuego, una persona con bastante elemento fuego, va a irse viendo motivada principalmente por sus inspiraciones, por sus aspiraciones, es decir, es una fuerza que surge de dentro de uno, que nos reconecta quizá con ese lado más espiritual, no en el sentido místico, ¿no? Sino en ese sentido de que somos la vida misma expresándose y queremos hacer esto y lo deseamos con todo el corazón y lo hacemos. Esa es la energía de Aries, de Leo, de Sagitario, con sus variantes, pero al estar insufladas por el elemento fuego se van a ir expresando de esa manera. En el caso del elemento aire, lo que va a ser súper real son los conceptos, las abstracciones, las relaciones teóricas que se pueden ir estableciendo entre las diferentes cosas. Los pensamientos son más reales para alguien de aire que la caja que podemos estar viendo. Y aquí podríamos encontrar, por ejemplo, ¿no? a esas personas, no sé, a los físicos teóricos, aunque ellos tienen bastante de tierra también. Pero esta cuestión de lo teórico nos habla justamente de este dominio de lo abstracto, ¿no? De ahí de que para el elemento aire, la vida va a irse viendo básicamente como algo que necesitamos conocer, como algo que necesitamos denominar, como algo que queremos entender. La vida se va a ir entendiendo en función de esos términos, no como algo que quiero hacer, como una vida que vivir, sino como algo que entender, diríamos, ¿no? Desde el elemento aire. De ahí de que una de las principales fuerzas que los van a ir moviendo es justamente el de poder esclarecer o manejar conceptos que nos permitan entender intelectualmente las cosas. Y está bien, es un área de la vida, por algo existe el aire, por algo existe esta dimensión de la existencia, ¿no? El problema, desde ya les voy diciendo, es cuando uno se queda anquilosado, petrificado en una única versión de sí mismo. Por eso es que la carta astral, como ya hemos visto también anteriormente, nos va a ir dando ciertas pautas que nos permiten comprender de que estamos inmersos en ciclos, que nos permiten entender de que nuestra vida es un constante devenir. Y tiene un sentido eso, también como ya lo hemos estado viendo anteriormente, ¿no? En el caso del elemento agua, lo más real que puede existir es su mundo interior. Lo que siente, lo que sueña, lo que anhela, lo que intuye. El alma es más real para alguien del elemento agua que lo que estamos viendo físicamente. O sea, el vínculo que puedo tener yo por ese perrito que ahorita está ladrando es mucho más real quizá que lo que él en realidad es. ¿Ve? De ahí de que el agua tiene esta capacidad de ver lo invisible que decíamos, ¿no? Y aquí adelantándome un poquito, imagínense ustedes una persona que tenga mucho fuego y mucha agua. O sea, básicamente va a vivir un volcán de emociones, va a primar muchísimo su mundo interior. El mundo de afuera casi que no le va a parecer real, me dejo entender. Y aquí les podría ir recomendando un video que vi hace poquitito acerca de una astróloga que encontré también hace relativamente poco. Ella se llama Mónica Barletta y subió un video haciendo un análisis de la carta astral de Charles Bouladier, uno de un poeta muy notable, muy ariano, con luna en Cáncer, con ascendente en Piscis, es decir, él es muy fuego y muy agua. Y a lo largo de su vida, revisen ese video, lo pueden buscar ahí es uno de los últimos videos que subió Mónica Barletta. Y bueno, me estoy adelantando, ahora digo eso porque vi el video y me gustó, ¿no? Pero en efecto ya en los siguientes encuentros vamos a ir viendo qué es lo que ocurre cuando hay predominancias de alguno de esos elementos y cómo se combinan y todo eso, ¿no? Por eso es que pasamos aquí al elemento tierra, que su motivación base, su motor principal va a ser el poder ir encontrando esas necesidades materiales que se vean satisfechas, esas certezas que decíamos, ¿no? Y evidentemente para una persona con predominancia del elemento tierra, lo más real va a ser lo que tiene frente a sus ojos, lo que puede tocar, lo que puede medir, lo que puede comprar incluso en algunas otras características, ¿no? Es decir, lo material es la realidad más inmediata y la realidad más real. Pero aquí necesitamos recordar lo que les decía hace un momento. Cada persona ve el mundo desde los ojos de su carta astral, desde los elementos de su carta astral.
Nosotros no podríamos decir que el mundo material es más real que el mundo del espíritu. No podríamos decir que el mundo de los conceptos es más válido que el mundo de los sentimientos. Y por ende no podríamos decir de que la ciencia es más valiosa que la religión, o que el método científico es más válido que la meditación, sino que son dimensiones diferentes. Y eso se lo menciono para que siempre tengamos ese espacio de metacognición, de darnos cuenta con qué ojos estamos viendo el mundo y hasta qué punto nuestros propios sesgos, nuestros propios elementos y carta astral nos impiden ver la totalidad real, ¿no? Entonces eso como un pequeño recordatorio. Revisen el libro, ahí hay unas cuantas más indicaciones acerca de los elementos. Y aquí Arroyo plantea algo que desde el primer momento, hace 10 años creo que leí este libro, hasta ahora se me quedó muy marcado, que es algo que trato de hacer, que es algo en consulta, que en consulta también lo suelo mencionar. Y es que como quiera que la naturaleza de los elementos va más allá de lo psicológico, los elementos constituyen también ese campo energético, podríamos decir, o ese combustible para cada persona. Y esto es algo muy, muy, muy práctico. Arroyo nos plantea de que necesitamos ir armonizando o necesitamos ir alimentando nuestro campo de energía de acuerdo al elemento que tenemos. Porque cuando uno va realizando eso, va evitando el agotamiento, la irritabilidad, incluso algunas enfermedades a un nivel físico o algunos trastornos a un nivel psicológico. Se los planteo de esta forma, ¿no? Una persona que tenga mucho elemento fuego en su carta natal, pero que no haga ejercicio, que no se entusiasme con lo que hace, que no tenga ideales por los cuales vivir o por los cuales luchar, que esté metido en una oficina. Me dejo entender, o sea, no está vibrando en su elemento, no se va nutriendo de aquello que le va dando vida. Y eso parece mentira, pero ocurre. O sea, personas que tienen energía muy taurina, Venus en Tauro, Luna en Tauro, pero que no se permiten disfrutar. Me dejo entender, o personas que tienen demasiada energía en Escorpio, en Piscis, pero que han puesto una barrera frente a sus emociones. Existe. Quizá eso es más frecuente, sobre todo en varones, ¿no? Pero se da en esos casos. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que uno está desvinculado de sí mismo, o de una parte de nosotros mismos. Pero es fundamental. Es aquí donde les planteaba esto que Arroyo dice, ¿no? El elemento del sol. Yo les diría es el elemento del sol y de la luna también. Una luna que esté emplazada en un elemento de aire y que no tenga un espacio para aprender, para leer, para hablar, para conversar con otras personas, es tenerle una cárcel. Mientras que una persona con luna en tierra no va a tener esas mismas necesidades. Puede estar tranquilo viviendo solo, sin nadie que le moleste, en su silencio, ordenando su cuarto, su casa y ya está, es feliz. Por eso es que quizá este es uno de los puntos que más me movieron a un nivel emocional para estudiar la astrología, porque me permitió entender de que hay, lo vuelvo a decir, ¿no? Hay personas como la tierra, hay personas como el aire, hay personas como el agua, hay personas como el fuego. Y está bien su naturaleza de ser. Hay que ir aprendiendo a respetarlos, a conocerlos y a convivir con ellos. ¿Ve? Y aquí lo que Arroyo nos plantea es que esto se puede ir haciendo desde las actividades propias a estos elementos, es decir, fuego, lo que decíamos, ¿no? El salir, el estar en movimiento, el hacer ejercicios, el atrevernos a hacer cosas nuevas, el permitirnos, qué sé yo, hacer un grito primal ahí en la cima de una montaña, el competir, el sentirnos vivos, el hacer cosas nuevas, eso es propio de actividades del elemento fuego, el irse al campo y estar en una fogata, es decir, un montón de cosas, ¿no? Bueno, antes ya me estoy adelantando. Para el elemento aire, esta dimensión de lo social, del intercambio de ideas, del estar nutriendo la mente con libros, con conferencias, con cursos, es clave el poder desenvolverse en esos ámbitos, ¿no? Para el elemento aire. Para el elemento agua, fundamental el poder estar en contacto con esta dimensión de lo psíquico, sea por ejemplo desde las emociones que se comparten con otras personas, con las mascotas, con los animalitos, con la naturaleza. La música es un alimento eminentemente acuático. Entonces, el poder ir realizando actividades que nos que nos muevan las emociones es fundamental para alguien que tenga la luna o el sol en estos signos, ¿no? Bueno, aquí podría hablar muchísimo más porque este es un ámbito mucho más concreto y vuelvo a decir, en consulta se ve bastante de esto, ¿no? A ver, ¿qué elemento falta? Claro, el elemento tierra, ese es el elemento, le soy muy honesto, ese es el elemento que me cuesta a mí un poquito más conocer y reconocer.
Pero bueno, igual el elemento tierra, ¿qué es lo que necesita? Justamente ponerse en contacto con su cuerpo, con la realidad más concreta del trabajo, de las rutinas, de la nutrición, de todo aquello que está, a ver cómo lo podríamos decir, que está relacionado con el sobrevivir, con sobrevivir como seres realmente materiales, ¿no? Actividades que nos permitan, de qué me va costando, ¿no? Incluso decirlo, esta cuestión del elemento tierra. Aquí tenemos, por ejemplo, estas actividades que nos permitan, no, en efecto me cuesta mucho hablar del elemento tierra, pero bueno, vamos a lo que ahora me voy recordando, y es que otra forma de irnos armonizando con esos elementos, que son esos principios universales de vida, es también desde el contacto con los elementos físicos, que tienen que ver con los elementos. Es decir, para el elemento fuego es imprescindible poder estar en contacto con el sol, el poder tener esos momentos en los cuales sí, literalmente uno está frente a una vela desde ese lado más místico, donde uno puede ir sintiendo ese calor. Arroyo menciona ahí cómo es que alguna de sus consultantes que tenía mucha energía de fuego necesitaba estar en el sol gran parte del tiempo, y de esa forma incluso evitaba enfermarse en el invierno. Y también imagínense, ¿no?, cómo es que el clima, desde sus mismas características, van permeando nuestra forma de ser. O sea, alguien del elemento agua predominante se sentiría bien en invierno, ahí sin salir, escuchando quizá la lluvia sobre la ventana, tomando un cafecito, metida ahí entre sus cobijas, o sea, genial. Mientras que una persona que es muy fuego, aburrida ahí porque está encerrada en casa. Una vez más, hay que aprender a conocer, a respetar y a convivir, ¿no? Para el elemento aire, evidentemente las salidas al aire libre, el poder ir a lugares más elevados, el poder subir, qué sé yo, montañas y cosas por el estilo, es algo que nos puede ayudar bastante. Igual las personas con el elemento agua, literalmente sumergirnos iba a decir en estanques, bueno, en piscinas, en arroyos, Stephen Arroyo, bueno, sumergirse en el mar y cosas por el estilo, ¿no? Es decir, el contacto con el agua, literalmente es algo muy, muy bonito. O sea, yo recuerdo de niño me gustaba bastante jugar ahí en el agua, meter mi mano, meter mi cara, ver cómo es que todo parecía moverse ahí con el agua entre mis manos, y eso tiene que ver con el elemento agua de mi carta, que yo creo que sí es hasta cierto punto predominante, ahí va empatando con otro elemento, pero bueno, eso es fundamental, ¿no? Y en el caso del elemento tierra, este hecho que también he aprendido a hacer, lo que es muy bonito, del caminar descalzos, del que nuestro cuerpo físico, vamos a decirlo así, desnudo, bueno, en los pies desnudo, no quiero que atenten contra las normas de la moral caminando desnudos por todas partes, pero sí con los pies descalzos, que podemos caminar, sentir la tierra en sí misma. Eso es algo que ayuda muchísimo. De igual forma, el escuchar, por ejemplo, ¿no?, la misma naturaleza, los árboles que van ondeando, sus hojas, es decir, saliéndome quizá un poquito del tema y del libro, considero que la auténtica salud, el auténtico equilibrio, se puede lograr solamente cuando una persona vaya reconectándose con la naturaleza. Generalmente vivimos mucho en las ciudades, metidos en edificios, metidos en los dispositivos tecnológicos, y nos hemos olvidado que somos tierra, aire, fuego y agua. Nos hemos olvidado de lo que es escuchar cantar a un pajarito, de lo que es una brisa en el rostro, de lo que es ver una noche estrellada. Entonces necesitamos esos elementos, y más aún los elementos del sol, los elementos de la luna, para poder ir recargando energías. Bueno, aquí esto lo vamos a ver de una manera un tanto más rápida. Aquí ya hemos estado hablando acerca de este punto, ¿no?, de cómo es que las personas vamos procesando, cómo es que vamos haciendo un metabolismo también de las diferentes experiencias que tenemos. Esto tiene que ver bastante también, por ejemplo, con la luna, ¿no? A ver, una persona que esté fuertemente teñida, matizada por el elemento agua, todo lo va a ir pasando por el filtro de las emociones, todo va a tratar de irlo valorando en función a cómo es que se siente, ¿no? Mientras que el elemento fuego, en efecto, va a sentirse sumamente motivado por hacer lo que quiere, por hacer lo que desea. Es decir,
y lo mismo con el aire, con la tierra. Ya se van entendiendo y también no quiero hacer demasiado largo este video. Por eso es que la astrología nos va a ir dando una base muy potente para saber cómo es que reaccionamos. Y vuelvo a decir, aquí la cuestión de la luna es clave, ¿no? Y también nos va a ir dando evidentemente una gran herramienta para poder conocernos y comprender mejor nuestra forma de ser. Pero ahí es donde entra el conflicto, porque no hay una carta astral que tenga solamente un elemento, sino de que hay elementos diferentes y hasta contradictorios en muchos casos, ¿no? Y aquí Arroyo nos plantea también algo bastante interesante que me llamó la atención, y es esta cuestión de Paracelso, ¿no? Paracelso en efecto fue un gran sabio por ahí de la Edad Media, o bueno, un poco posterior a la Edad Media, que incluso hablaba de los espíritus de la naturaleza, de los espíritus que habitaban en los elementos, las criaturas elementales también se les conocen de esa manera, ¿no? Y él plantea de que en efecto pues hay formas de ir dominando a esos espíritus, a esas criaturas de los elementos. Arroyo dice, aquí no es cuestión de meternos en el debate de si existen o no existen, pero al punto al que quiere ir es de que ya Paracelso nos planteaba de que hay formas de ir aprendiendo a templar ese carácter, de ir aprendiendo a autodominarnos, de ir aprendiendo a armonizar y equilibrar nuestros propios elementos, porque de ahí, de esos desequilibrios que van generando karmas, diríamos, es que va a ir surgiendo también el destino. Sí, es un tema muy interesante y me apasiona bastante el tema del destino. Ya hablaremos quizá un poquito más de eso. De hecho, ya hablamos en alguno que otro video. Pero aquí también rescato un punto que Arroyo menciona, ¿no? Y es este papel de la experiencia directa. Es decir, cuando uno es muy tierra, muy aire, muchas de estas cosas, cuerpos sutiles, caminar descalzos, pueden parecer un tanto extrañas, ¿no? Más aún cuando hablamos aquí de estos elementales de la naturaleza, ¿no? Los silfos, los gnomos, etc. Pero cuando uno se va permitiendo vivir eso, o sea, no aterrizarlo, diríamos, ¿no? de Géminis a Virgo, como vimos en un encuentro anterior, o aterrizarlo desde el aire a la tierra, esa experiencia nos va a ir permitiendo comprender lo esencial de los elementos que decíamos. De ahí de que los elementos no son algo a teorizar, sino algo a ir experimentando, algo a ir saboreando, podríamos decir incluso. Y ya dentro del terreno de las artes curativas, aquí está, ¿no? Ese era el nombre que se me había ido hace un rato. La autora del libro Born to Heal es Ruth Montgomery. Ese libro lo tengo, lo descargué hace poquito. Y este otro fundamento que usa es el de las terapias de polaridades del Dr. Stone, que se llama Randolph Stone, y que justamente hay unas páginas en el apéndice C, lo he revisado y es bastante interesante entenderlo en esos términos. Revisen el libro, ahí está como ese apéndice C. Y de esto ya les había estado comentando hace un momento, ¿no? La astrología, al ser un lenguaje universal de la energía, nos permite ir enfrentando o afrontando, mejor diríamos, esta dimensión también de la medicina, de la salud, en su dimensión física y en su dimensión también más psicológica, ¿no? De ahí de que los elementos son uno de los fundamentos a la hora de poder curar, a la hora de poder sanar, no solamente el cuerpo, sino también el alma, ¿no? Porque se parte de este principio y es que los elementos son las fuerzas vitales que nos van vitalizando justamente en cada uno de los niveles, es decir, en todas las expresiones de la vida. Porque algo que rescato de aquí de Stephen Arroyo y que bueno, por ahí también lo estaba aprendiendo en otros lugares, es que justamente es necesario el ir integrando esto que decíamos, ¿no? Lo físico con lo psicológico, y incluso dentro del ámbito de la misma salud no podemos seguir separando, ¿no? la medicina con la psicología, porque son dos ámbitos que están eminentemente interrelacionados. La salud, el bienestar es mucho más que la simple ausencia de enfermedad, es más que solamente no tener ninguna dolencia, sino de que implica esa armonía, esa armonización, diríamos, dentro de lo psicológico, lo energético y lo físico también, ¿no? Aquí hablaríamos del cuerpo astral, mental, del cuerpo vital y del cuerpo físico que mencionábamos hace un rato, ¿no? Y como tal, pues la astrología incluso podría ser una herramienta de esta medicina preventiva que se está trabajando, ¿no? en algunas áreas de la medicina, por ejemplo,
y que en efecto nos pueden ir permitiendo llegar a una visión más completa, más íntegra del ser humano. Bueno, vamos a ir finalizando y a manera de conclusiones les compartiría los siguientes puntos, ¿no? Quédate con esta idea. Los 4 elementos son el fundamento de todo, así en general, de todo lo que existe. Recuerda esto que te mencionaba de la arcilla, ¿no? Hay una única energía de la cual surgen todas las formas, pero con la muerte, con la desaparición, todo eso que hemos sido regresa a esa fuente primordial. De ahí de que a un nivel físico y psíquico, todo está hecho con estos ladrillos básicos que son los elementos, ¿no? Ahora bien, esto que les decía hace un rato, y que el domingo vamos a profundizar, para ir interiorizando, para ir captando el significado profundo de los elementos, necesitamos poder ir conociendo de dónde vienen. Y esto está dado por esta relación que les decía, ¿no? Con las cualidades de lo seco y lo húmedo, lo caliente y lo frío. Eso lo vamos a ver el domingo, porque si bien Arroyo, eso me llamó la atención, porque su libro básicamente nos habla de eso, astrología, psicología y los 4 elementos, pero no profundiza en esa raíz, ¿cómo lo podríamos decir? En esos orígenes enraizadas en la cultura griega de estas cualidades, ¿no? Que les decía. Pero para entender los elementos es fundamental pensar en términos de lo que ya les dije, seco, caliente, frío, frío, húmedo, ¿sí? Y frente a eso, una vez más, los elementos no son conceptos que se tengan que memorizar, sino energías que se tienen que sentir, experiencias que se tienen que vivir en primera persona. De ahí de que desde la imaginación, desde el ir al campo, a la naturaleza, pues pueden ir encontrando esas herramientas para sentir realmente los elementos, ¿no? Y quizá una última conclusión sería esta, ¿no? De que básicamente la vida está hecha en función a los elementos. La astrología se fundamenta en torno a los elementos, de ahí de que la astrología nos permite entender la vida. O sea, desde esa perspectiva, la astrología es la ciencia de la vida, ¿no? En su dimensión material y psicológica y hasta espiritual, porque entiende que la vida, al igual que la astrología, se fundamenta en esos 4 elementos. De ahí de que Arroyo lo dice con una gran... de una forma muy propicia, la astrología es un lenguaje de la energía, de los elementos. Entonces es crucial tener esa visión más amplia de la vida, ¿no? Y este otro punto que ya les mencionaba también, ¿no? En ese intermedio, hay que ir viendo cuál es nuestra reacción frente a los elementos, cuáles son los que nos agradan más, los que nos parecen más familiares y cuáles son los que nos cuestan un poquito, porque ahí nos acercamos más al autoconocimiento. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos el domingo. Recuerden apoyarnos ahí con todo aquello que ustedes saben, a continuar estudiando, a continuar viendo el cielo, a continuar sintiendo. Así es que muchísimas gracias por estos largos minutos de tu vida. Sigue tu estrella y ve hacia adentro.